Bueno, ahí estábamos viendo y escuchando, conociendo un poco más sobre lo que ocurría ayer en la interpelación al ministro Marco Antonio Oviedo, cuarta autoridad dentro del gabinete de Rodrigo Paz en ser interpelada por la Asamblea. Vamos a profundizar en este tema, vamos a conocer qué le pareció, cuál fue la impresión de las respuestas del ministro en el Pleno y vamos a conversar en este momento con nuestro invitado. Estamos con el diputado de Alianza Libre, José Luis Porcel, quien nos acompaña vía Zoom. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, bienvenido a Primera Hora. Buenos días, Ariana, un gusto estar en el programa. Bueno, ayer se realizó la sesión, la asamblea, para la interpelación al ministro de Gobierno. Pero antes de iniciar, hubo correspondencia de parte de los interpelantes que solicitaron que se postergue. ¿Por qué? Porque todavía no se tenía el informe, y no se tiene el informe oficial de parte del gobierno de Chile. Pero el presidente nato del Congreso, el señor Lara, insistió que se realice, y bueno, es el presidente. Y eso ya causó mucha incomodidad, porque si los interpelantes están solicitando que se postergue, porque en una interpelación solamente los interpelantes pueden hacer preguntas o réplicas. Y nadie más, o sea, los demás solamente estamos ahí para escuchar y cuando tenemos que hacer la votación por abstenernos, por la censura o por absolver. Entonces eso fue lo que causó por un lado, y por otro lado el hecho de que no se cuente con el informe les restaba la seriedad a esa interpelación. Bueno, el ministro aún así respondió a las preguntas, dejó un cartapacio bastante voluminoso con información. Y bueno, yo rescato de eso, de que ha habido de parte del ministerio, digamos, negligencia, llamémosle, de no preocuparse de ir a Chile o enviar emisarios o enviar correspondencia para que al más breve plazo se tenga la información oficial de ellos. Por cuanto ellos manifestaron que la mayoría llegó, Bolivia no tiene aparentemente una información oficial. Y eso era lo que los motivó a los interpelantes a que se postergue. Y bueno, se realizó igual, preguntas, réplicas, y al final empezó la votación, y la votación ustedes ya la leyeron. Fue prácticamente absuelto el ministro, éramos 153 asambleístas. El voto de confianza le dieron 82, por la censura 36 y abstenciones 35. En este caso, lo que llama primero la atención es que no estábamos todos los asambleístas. Somos 130 diputados y 36 senadores que no estábamos. Y esto sirve para el ejemplo de lo que sucedió con el exministro de Economía, que según él y la Constitución deberían estar todos. Nunca hemos estado todos, ni siquiera cuando hemos recibido nuestros credenciales. Entonces, el reglamento establece de que se haga la votación por la censura, no censura o la abstención con los presentes. Eso establece el reglamento, el artículo 240 del reglamento de la Cámara de Diputados, que es válido para diputados y senadores. Ahora, ¿cómo califican la respuesta por parte del ministro de Gobierno, diputado? ¿Considera que existen algunos puntos que no se mencionaron y que debieron explicarse? Gracias, Iray. Bueno, evidentemente esa fue una de las razones por las que en el momento de la votación uno tiene 3 minutos para justificar su voto, y en esas instancias muchos asambleístas hemos manifestado de que nos preocupa muchísimo la situación del Ministerio de Gobierno, que no se preocupe por contar con la información necesaria, que no se preocupe por haber ido a Chile a buscar esa información. Y entonces esas respuestas dejaron un sabor a poco. Paralelamente se expusieron muchas otras preocupaciones relacionadas con la seguridad jurídica en el país, con el fallecimiento de personas en días pasados en Tarija, en Guayaramenín, y que prácticamente en todo el país se está suscitando con cierto grado de frecuencia. Y eso es atribuible estrictamente a la seguridad del Estado. Y digamos, el representante, en este caso el encargado de la seguridad del Estado, es el ministro de Gobierno. Se le pidió que recapacite, que reflexione, que en algún momento fueron más duros, le dijeron póngase a trabajar. Y también, bueno, se le echó en cara de que en el periodo de los 55 días de bloqueo él no apareció. Entonces, para tratar de evitar los bloqueos o persuadir a los bloqueadores, ¿no? A diferencia del ministro Zamora, que sí salió. Diputado, aparte del caso Narcomadera, ¿qué otros casos también se tocaron? ¿Tal vez el operativo de Marcet? No, solamente se comentaron los colegas diputados y senadores
que en un momento determinado hacían uso de la palabra, hablaban de eso, hablaban en algunos también oficialistas decían, bueno, se ha hecho un buen trabajo, se lo ha sacado a Marcet, se lo ha entregado a las autoridades de Estados Unidos, ese es un avance, se han confiscado vehículos, inmuebles, droga, pero también ha sido criticado porque en algún momento la caja fuerte de Marcet que no tenía joyas o relojes. Entonces esas incertidumbres dejan sabor a poco. Y por último también le dijeron, ¿cómo es posible que el caso de las maletas hasta ahora no se esclarezca? Y es más, si tenga la involucrada tenga libertad o diré reclusión domiciliaria, igual que el caso del oro. Esas cosas salieron de parte de muchísimos asambleístas. Y al final la votación, usted ya la ha leído, yo también ya les expliqué, cada uno tiene la libertad, hay cuestionamientos que en las bancadas no ha habido una votación unísona, homogénea, pero bueno, los diputados o los asambleístas en general tenemos la libertad también de analizar y tomar nuestra decisión en determinado momento, lo cual no significa, como suele decirse, o que nos hemos apegado al gobierno, o que nos hemos vendido, o que estamos en contra. La democracia es para eso y tenemos que aprender a respetar. Lo importante es que creamos en nosotros, creamos en la honestidad de las personas. Y si ahora no hay eso, bueno, se tendrá que demostrar y proceder como corresponde, como establece la ley. Diputado, el caso de las narcomaderas ha generado un daño a la imagen y también a la reputación del sector forestal en nuestro país. Mi consulta es por qué se interpeló al ministro sin tener este informe oficial por parte de Chile. Precisamente es lo que dije al inicio. Los interpelantes exigían que se postergue la interpelación hasta contar con ese informe. Y algunos asambleístas, por supuesto, han tenido reuniones con los exportadores, con los aserraderos, los madereros, que están preocupados porque, como usted acaba de decir, es un deterioro de la imagen al sector, pero también al país. ¿Cómo queda el país en el contexto internacional, donde están ocurriendo tantas cosas en el interior? ¿Y esto qué consecuencias tiene o puede tener? Que los organismos internacionales a los cuales tenemos que acudir porque los necesitamos con relación a financiamiento, pueden tener sus reparos, pueden decir esperemos un poco, y prueba clara es lo del Fondo Monetario Internacional, que la operación de salvataje de más o menos 1.900 millones de dólares hasta ahora no se consolida, por el problema con el ministro, por estos problemas, por los problemas también que existen en este momento que ustedes saben, del asesor argentino o ex asesor o como queramos llamarle. Entonces eso está dilatando las posibilidades de que esa operación de salvataje se realice. Y paralelamente, también el gobierno está demorando muchísimo en la presentación de proyectos estructurales. Y a propósito, el anteproyecto de inversión, la anterior semana llegó a la Asamblea, lo leyó, hizo leer el presidente en correspondencia y resultaba que adolecía de que le faltaba una hoja o estaba una hoja en blanco. Entonces, no sé si sabemos, si creemos si eso viene del Poder Ejecutivo premeditadamente o ingenuamente, se devolvió. Ahora, tengo entendido de que está nuevamente en la Asamblea y esta tarde tenemos sesión de la Cámara de Diputados donde supuestamente se leerá en la correspondencia, se derivará a la comisión correspondiente, será la de Planificación, la de Economía Plural y bueno, empezará el proceso del debate. ¿Pero qué implica esto? Que son casi 9 meses desde que ha llegado ese proyecto. ¿Y cuánto más van a tardar los otros proyectos relacionados con los proyectos de ley estructurales que el país los necesita y tenemos que debatirlos y es urgente porque no hay fuente de trabajo, hay inflación, no hay diésel, entonces el problema se está agudizando cada día. Ahora, diputado, no es la primera vez que el ministro de Gobierno era interpelado por parte de la Asamblea. Es más, hubo distintas convocatorias para que la autoridad pueda responder por diferentes temas, lucha contra el narcotráfico e incluso la actuación también respecto a los días de bloqueo, los conflictos sociales entre mayo y junio. Habían bastantes cuestionamientos hacia la autoridad. Incluso un día antes de la interpelación, la diputada Elisa Claros adelantaba que la bancada de Libre iba a pedir la censura. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de opinión o hubo una reunión previa entre bancadas para poder fijar una posición respecto a esta interpelación? Bueno, el momento que inicia la sesión en la que prácticamente no debía realizarse porque los interpelantes solicitaron la postergación, la insistencia del presidente de que se realice la sesión desconcertó.
Entonces muchos asambleístas manifestaron cómo podemos proceder a la interpelación si no se tiene el documento fehaciente de parte del gobierno de Chile, y que paralelamente también ha sido criticado el ministro, no ha hecho los trámites para contar con ese informe. Entonces era una interpelación que no tenía la coherencia necesaria, y eso hizo que algunos asambleístas tomemos la decisión, 3 decisiones: o no censurarlo o abstenerse. Y la abstención fue tan numerosa como la aprobación. Entonces ahí vemos nosotros que la democracia funciona y no es cuestión de decir se pasaron, no se pasaron. Bueno, los análisis que cada bancada tiene que hacer ahora al interior será para ver quiénes votaron, quiénes no, porque está todo grabado. Nos levantamos la mano y tenemos 3 minutos para justificar, o bien decimos tres alternativas: censura, no censura o abstención. Pero igual está grabado, o sea, nadie puede decir que ha dicho una cosa y no ha dicho, porque está grabado y se toman las fotografías y todo lo demás y se va contabilizando por cada bancada quienes votaron por tal o cual alternativa. Diputado, ¿hay una posibilidad de que el ministro de Gobierno sea interpelado nuevamente? Sí, también dijeron eso. Creo que tiene 3 interpelaciones más en este mes de septiembre. Recordemos que cada asambleísta, por su cuenta o entre varios asambleístas, podemos solicitar la interpelación al ministro. También no fue cuestionado eso. Normalmente se pide una petición de informe escrito, luego una oral, y si no hay respuestas satisfactorias o no hay respuesta de parte del ministro o de los ministros, se acude recién a la interpelación. Pero bueno, están así las cosas, así establece el reglamento. Unos tenemos una opinión, otros tenemos otra opinión. Yo particularmente más preocupado por las interpelaciones, y espero que no me juzguen por esto, que soy pro gobierno, porque soy opositor, más preocupado que eso estoy por la situación económica del país. Estamos en una situación extremadamente delicada. Fitch Rating ha establecido que no solamente es la solución liberar el tipo de cambio de los combustibles, que nuevamente tendrán que subir, y tenemos distorsiones en el mercado del diésel en este momento, está generando problemas, y esos problemas tienen un efecto dominó inflacionario, desempleo, descontento y desestabilización de la macroeconomía. Entonces, a mí particularmente me interesan más las medidas de tipo estructural, por información de economistas, y siempre hablo de economía, en relación de otros problemas que tiene el país, y por supuesto somos 130 y además de los suplentes, cada uno puede hacer lo que crea conveniente o simultáneamente atender varias cosas. Y diputado, usted señalaba que el ministro de Gobierno tiene 3 interpelaciones más. ¿Se sabe sobre qué temas son? No, solamente leyeron que se tiene para el mes de septiembre 3 interpelaciones. Entonces, como tenemos la libertad de solicitar interpelaciones, a veces pueden ser sobre los mismos problemas que tenga, sobre los mismos asuntos. Puede ser. ¿Qué sería lo ideal? Que el presidente nato del Congreso, que es el que recibe, que el que gestiona, el que administra estos procesos, lea, analicen bien, y si son similares, los convoque a los interpelantes y finalmente se haga una sola, ¿no? Pero es una opinión personal que tengo, buscando la eficiencia y no estar 8 horas ahí. Y no digo que me arrepiento, sino que podríamos esas horas utilizarlas en analizar un proyecto más importante que esté realizando con empleo, con financiamiento, en fin. Hay tanto por hacer por el país que a veces perdemos tiempo en cosas que no son importantes. En este caso sí es importante, pero no tiene la importancia necesaria, porque no teníamos y no se tiene el informe oficial de Chile, que se podía revelar muchísimas cosas. Le agradecemos, diputado, por la entrevista, por compartir lo que ocurrió durante la interpelación al ministro Marco Antonio Oviedo. Hasta una próxima oportunidad, que tenga buen día. A usted las gracias, muy buenos días, hasta luego.